Romanos capítulo 13. Leo los últimos 2 versículos de este capítulo y comenzaremos la meditación de esta mañana. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te damos gracias porque con tu bendición es que podemos hacerlo. Te rogamos que tú te agrades de este tiempo y que, Señor, la meditación de nuestro corazón en tu palabra sea agradable a tus oídos. Permite que podamos comprender tu palabra y que sea parte de nuestra vida diaria. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, tiene 3 semanas que no hablamos de la carta a los romanos y cabe mencionar solamente un pequeño recordatorio. El capítulo 12 del libro de Romanos, como si se tratara de una carta en una segunda parte, dice o inicia diciendo así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y este capítulo 13 continúa con el llamado del apóstol Pablo para que los hijos de Dios, los creyentes en el Señor Jesucristo, sean capaces de comportarse de una manera distinta a los que no lo son. Muchas veces hemos insistido, creo que toda la carta a los romanos y todos los domingos que hemos considerado esta palabra, hemos insistido en que la palabra de Dios dice que somos justificados por medio de la fe. Hemos separado la acción del creer con la acción de nuestras obras, porque creemos es que somos justificados. ¿Qué tiene de importancia entonces nuestras obras? Lo primero, agradar a Dios, y lo más importante, ¿no? Nosotros agradamos a Dios cuando nuestro comportamiento es digno de su nombre. ¿Y por qué digo de su nombre? Porque nos hacemos llamar cristianos, ¿no? Al hacernos llamar cristianos estamos diciendo que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, y los llamaron por primera vez cristianos, ¿sí? Los llamaron por primera vez servidores, seguidores, discípulos de Cristo. Y es notorio cuando la gente habla de los cristianos, espera ciertas cosas de los cristianos, ¿no? Pero ¿por qué haces tú esto si eres cristiano, no? La gente espera mucho de los cristianos, espera mucho de nosotros, y nosotros deberíamos honrar ese nombre, comportándonos de manera distinta a los demás. Para salvación, no. La salvación la tenemos en el momento en que hemos creído. La justificación, debo decir. Lo que nosotros vivimos a partir de allí es un acto testimonial, ¿sí? Es un acto que honra el nombre de nuestro Dios. Así que este capítulo 13, el apóstol Pablo hace un llamado para todos a comportarse de una manera distinta. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Partamos de una cosa. Cuando Dios permitió que Saúl reinara en el pueblo de Israel, no fue conforme a su elección. Aunque él le haya mandado a Samuel ungir a Saúl,
no fue conforme a su elección. ¿A qué voy con todo esto? Le dice Jehová al profeta, parafraseando: no te enojes, no te están rechazando a ti como profeta, me están rechazando a mí como Dios. ¿Quieren un rey? Dales un rey, ¿no? ¿A qué voy con esto? No confundamos una cosa. En la mañana en la oración decíamos: el que Dios permita que tal o cual llegue a ser presidente de la República no quiere decir que sea conforme a la elección de Dios. No es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Voy a volverlo a leer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué ha sido establecido? Autoridades que gobiernen en ciertos lugares. La elección de las mismas no dependen del anhelo de Dios, porque si fuera así, tendríamos buenos gobernantes, ¿sí? ¿Cómo podemos orar, hermano, si de todas maneras llegan y todos roban y todos esto? Sí, y así seguirá, ¿verdad? Por los siglos de los siglos, hasta que no venga el Señor. ¿Qué es lo que Dios permitió? Que haya gobernantes en ciertos lugares. Y si no nos sometemos a esos gobernantes, a quienes nos gobiernan, entonces no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haya quien gobierne. A ver, los gobiernos no deberían ser malos. Las leyes que tenemos no son malas. Lo que está mal es lo que lo corrompe, ¿no? ¿Sí? Si las leyes fuesen establecidas, más bien fueran practicadas como se pensaba, entonces viviríamos de manera pacífica. Pero no lo es. Sin embargo, las autoridades han sido establecidas por Dios. ¿Por qué? Para estorbarnos. Hay quienes no roban por miedo a que los cachen y los metan a la cárcel, ¿no? Hay quienes no asesinan por el miedo de que esto pueda causarles estar encarcelados. Esto también tiene que ver con el cuidado que Dios tiene de nosotros. Fíjese, el hermano Fer lo fuimos a ver hace como 3 semanas por una situación que tenemos entre mi esposa y yo, de un jovencito que está en este momento en la cárcel. Ya debe llevar como 1 mes y medio o 2 meses en la cárcel. Una vez que lo agarraron, este jovencito tiene problemas de drogadicción muy fuertes, muy fuertes, de tal manera que esto le ha llevado a lastimar a su propia madre, a pelearse con sus hijos, a robar en su casa y por supuesto robar fuera, ¿no? Digamos que de tantas veces, en esta ocasión sí lo agarraron y está en la cárcel desde ese momento. Y el problema el conflicto de pensamiento que teníamos mi esposa y yo, es que ella me decía: es que Alma me está pidiendo dinero para que suelten a su hijo. Y yo le dije: no. ¿Pero por qué? Es que ella sabe que somos cristianos y cómo entonces nuestro testimonio con ella, de apoyarle. Y yo le dije: mira, te voy a decir 2 cosas que yo pienso. Primero, si una persona te asaltara o me asaltara a mí y la dejan en libertad porque dio dinero, tú y yo estaríamos muy enojados y tristes y frustrados, ¿no? Esa es una. Y segundo, es que no es correcto. Al final de cuentas, las leyes establecidas están establecidas para impartir justicia en nuestro país y en el mundo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a orar por él, ¿no? Y vamos a orar por ella, pero no podemos intervenir de otra manera. Y ustedes deben saber que las circunstancias, cuando hay vicios y cuando hay situaciones como esta en delitos para las familias, son muy fuertes. La culpa en la madre, el no poder ayudarle de otra forma, las llamadas de su hijo pidiéndole que lo saque de allí, lastiman mucho la parte emocional de las personas.
Y entonces, como esta mujer viene todos los días con mi esposa de camino, siempre le cuenta lo que pasa, y Adi siempre llega a la casa pensando en que debería ayudarle, ¿no? Y mi insistencia fue tal que le dije, mira, vamos a preguntar, a lo mejor yo estoy equivocado, ¿no? Vamos a preguntar a los hermanos y lo que ellos nos digan hacemos, ¿no? Y hermanos, de veras, hay hermanos que nos rodean que tienen tal sabiduría que es sorprendente. Primero habló la hermana Ángeles, trató de hablar de una manera más sensible con Adi, pero cuando el hermano Fernando intervino, dice, alguna vez, dice, yo iba a las cárceles y me encontré con personas que estaban allí porque tenían un vicio, ¿no? No sé, o tomaban o se drogaban, y en una de esas amanecieron ya detenidos porque habían matado a alguien o porque habían hecho algo inconscientemente, ¿no? Y uno tiene que ver que muchas veces Dios nos permite estas situaciones para cuidarnos de nosotros mismos. Así que Dios puede tener a este joven ahí adentro para cuidarlo de él mismo. Porque un día va a asaltar y va a matar a alguien, porque un día se va a quitar la vida, porque un día va a lastimar a los mismos de su familia, y Dios lo está guardando ahí adentro de él mismo. Así que nosotros, dice, debemos orar por ellos para que Dios toque sus vidas y sean transformadas. Y cuando yo leo estos versículos, entiendo que hay un gobierno sobre nosotros para cuidarnos de nosotros mismos. La misma ley establecida en el monte Sinaí estaba hecha para guiar al pueblo y cuidarlo de él mismo, de que no estuviesen haciendo cosas que desagradaban a Dios, pero que también les lastimaban a ellos mismos como personas, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios permite gobiernos? ¿Por qué Dios permite que haya leyes que nos rijan, que nos ordenen, aunque no provengan de Él, es decir, aunque no sean cristocéntricas, para cuidarnos de nosotros mismos? ¿Sí? Entonces, por eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Al mismo Faraón se le hace saber que Dios lo ha tenido allí para que su nombre sea engrandecido. ¿Sí? Ahora, ¿qué autoridades hay en nuestras vidas? Bueno, quienes nos gobiernan, quienes gobiernan al país, nuestros padres, ¿sí? La iglesia que gobierna sobre los creyentes, y tendríamos que decir que de estas tres nos cuesta mucho trabajo someternos, ¿no? A nuestros jefes es la cuarta, ¿no? Cuando alguno de mis hermanos se acercaba con mi papá a decirle, es que mi jefe esto y el otro, mi papá decía, pues es tu jefe, ¿no? Yo ese problema que no lo he tenido, hay cosas que puedo presumir y cuando puedo las presumo. No tengo problema de someterme. No tengo problema de someterme a mis autoridades en la escuela por un sabio consejo de mi papá. Algún día yo también le dije así, me dijo, mira, el que es el mandón es el que también tiene las consecuencias después. Es que no va a salir mal, papá, me vas a hacer trabajar doble. Dice, pues para eso vas, para trabajar, hombre. Hazlo como él te diga. Si tú dices que las cosas van a salir mal, deja que salgan mal. Pero el responsable de que salgan mal no vas a ser tú, va a ser el jefe, ¿no? ¿Entendí? Hoy escucho de repente en la escuela con los maestros que hay una queja constante, y yo nomás digo, pues es mi jefe. Es que somos iguales, no es nuestro patrón. Pues no, por eso el jefe, ¿no? Porque es difícil trabajar con los egos, ¿no? Pero al final de cuentas, más vale guardar silencio, gana uno más, ¿sí?
Si es con nuestros padres, ni se diga. Alguna vez sí puedo decir también que me estaba regañando y no tenía la razón mi papá. Mi mamá me dice, ¿por qué no le dijiste? Pues nunca le he contestado. Y es bueno que así seamos. Es bueno que nuestros hijos sepan que son eso, nuestros hijos. No son nuestros iguales. No estamos aquí para ser amigos de nuestros hijos. Hay por ahí en internet un video de un japonés que dice que tiene un hijo entre adolescente y joven y que alguna vez tuvo un conflicto porque lo mandó, él dijo, pues ya no te quiero. Y él le dijo, me duele mucho que me lo digas, pero yo no vine aquí para que me quieras. Yo vine aquí para enseñarte cómo vivir responsablemente. Así que mi trabajo es que tú escuches, que tú hagas y que a ti te vaya bien. Si después de todo eso tú me quieres, muchas gracias. Pero si no, no te preocupes. ¿Por qué se los digo así, hermanos? Tenemos un problema como padres. Nos dicen, ya no te quiero, ya no me quiere mi hijo. Y luego, ¿por eso lo dejamos hacer lo que se le pegue la gana? Por eso vienen las consecuencias después. Esta misma maestra le ha permitido a este joven drogarse de todas las maneras. Y 2 o 3 veces estuvo ya en la patrulla para ser llevado y pagó dinero para que lo bajaran. Cuando Adi me contaba, yo le decía, mira Adi, al final de cuentas solamente hay 2 términos para este muchacho. O lo matan por allá o acaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque no hay un alto de parte de los suyos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Decía, pues mira, yo siempre que tengo dudas me pregunto qué hubiera hecho mi papá. Pues me hubiera sacado de la casa. Me hubiera dicho, hijo, yo te amo mucho, ¿no? Y me duele mucho, pero no puedes vivir aquí así. A lo mejor algo hubiera sacudido en su mente que su madre hubiera hecho esto. O a lo mejor hubiera caído más bajo, ¿no? Porque estoy seguro que todavía no cae bajo, porque la señora va y paga para que el joven pueda comer diferente a lo que comen allí. La mujer va y paga para que el joven incluso duerma por lo menos sentado o en un cachito de piso, ¿no? Porque en esos lugares incluso hasta por eso hay que pagar, ¿no? Si no duermen ahí hasta se cuelgan y se amarran, así me decían, para que no se cayeran, tienen que estar de pie y amarrados, ¿no? Porque no hay espacio, porque no hay lugar, porque hay que pagar la lista cuando les pasan lista, hay muchas cosas. Pero la señora sigue pagando y todos los lunes o los martes va y le deposita para que el joven tenga dinero. ¿Usted cree que ese joven no se droga ahí adentro? Si acá afuera en la abstinencia se volvía todo loco, imagínense ahí adentro. Yo puedo asegurarle que ese joven sigue haciéndolo, porque aún ahí adentro no ha tocado el piso que debe tocar para poder entender en dónde está. Entiendo, como padres es muy difícil. Yo aún obviamente no lo vivo, ¿no? Y espero no vivirlo, pero creo que uno demuestra amor por sus hijos cuando les hace ver las cosas tal y cual son, ¿sí? Entonces dice someterse a toda autoridad. ¿Hasta dónde debemos someternos? Hasta lo obvio. La Biblia dice que las mujeres parteras, ahí en el libro del Éxodo, no mataron a los hijos de los hebreos cuando fue una ordenanza del faraón. ¿Por qué? Porque esto iba contrario a lo que Dios decía, ¿no? La Biblia dice también que Daniel y sus amigos no se inclinaron ante la estatua que estaba delante de ellos, porque esto no honra a Dios. O sea, hay cosas lógicas que nos hacen entender en qué sí debemos someternos y en qué cosas no. Por supuesto que cuando venga el anticristo, pues todos aquellos, dice, que se nieguen a inclinarse y a ponerse la marca de Satanás, pues irán con el Señor. Esto va en contra de, ¿sí? Pero hay cosas obvias que nosotros debemos tener. Como hijos, ¿hasta dónde? Exactamente lo mismo.
hasta el momento en que la petición no honre a Dios. Pero no nomás es decir, no, pues ya no te voy a obedecer, tengo tantos años, ¿no? Y tú me sigues tratando como un niño chiquito. Sí, pero también te compro tu lechita para que te la tomes en las noches, ¿no? También te doy todos los días para que sobrevivas, ¿no? ¿Sí? Seamos lógicos. Si alguien quiere ser tratado como adulto, el adulto se sostiene solo para empezar. El adulto es responsable de sus actos, ¿sí? Para seguir. ¿No? Porque les pasa algo y entonces sí les queremos resolver la existencia. No, dejemos que como adultos crezcan. Yo me acuerdo mucho que cuando David regresó a la casa, mi papá le puso ciertas reglas que teníamos todos, ¿no? Y aún después de haberse casado, mi papá le mencionó que esas reglas seguían siendo para él, como lo eran para todos nosotros. Mientras vivamos bajo el techo de nuestros padres, es nuestra obligación escucharlos y obedecerlos en todo. Así tengamos 50 años, es así. No queremos someternos porque ya nos creemos maduros para decidir. Bueno, pues seamos maduros para todo, para pagarnos hasta con el jabón que nos bañamos, ¿no? ¿Sí? Y así tenemos que ser como padres. ¿Por qué? Porque tenemos hijos de 25, de 30 años que siguen dependiendo de nosotros y no es lo correcto. No es lo correcto, no es la forma de enseñarles. Así que sometamos nuestra voluntad. Ahora, ya nos casamos y por eso ya no vamos a hacer caso de lo que nos digan nuestros padres. Mal hacemos. Todas las veces se los puedo decir que yo escuché un consejo de mi papá para hacer y que lo hice, me fue bien. Así de simple, Me decía, mira, haz esto y esto y esto y esto. Así yo pensara dentro de mí, decía, no. Lo hacía y de verdad las cosas salían de una manera distinta. Así que eso es lo que tenemos que ir avanzando, ¿no? Dice, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense bien, tenemos que obedecer a nuestras autoridades, porque nuestras autoridades en la permisión de Dios nos gobiernan, y esto es voluntad de Dios. Si nosotros no nos sometemos a nuestras autoridades, entonces estamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Y qué ha establecido? Un gobierno. Dice aquí que acarrean condenación. Por supuesto no se refiere a una condenación en Cristo, se refiere a las consecuencias, ¿no? Si yo no me someto a la ley que dice que no debo circular, y circulo y me paran y me multan, bueno, pues eso es lo que acarreó mi desobediencia a quien me gobierna, ¿no? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por supuesto que hay autoridades corruptibles, ¿no? O corruptas. Por supuesto que las hay. A veces cuando hay retenes nos da más miedo, ¿no? Yo le huyo a los de las motos y le huyo a los retenes, que no sabes cuál de los dos te va a saltar. Pero bueno, regularmente mientras nos sometemos y mientras actuamos de buena forma, no tenemos por qué temer a la ley. Decía mi papá, el que robó se anda cuidando de todos lados de que no lo agarren, ¿no? El que mató se anda ahí escondiendo por todos lados para no ser visto, porque siente que en cualquier momento lo van a agarrar, ¿no? No está hecho para nosotros esta parte. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, insisto, esto se refiere al gobierno terrenal, no en vano están las leyes, digámoslo de esta manera, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente porque la ley dice que no debemos robar, porque el robar genera tal sanción,
no solamente porque haya una consecuencia para todo lo malo, hablo terrenalmente, sino porque nosotros sabemos que están mal las cosas, ¿no? Yo todavía tengo un problema de meterme al carril del Mexibús y mi esposa me dice siempre, ay, el pastor, tiene razón, tiene razón. No lo presumo, pero tiene razón. Y a lo que voy es que, hermanos, en lo más mínimo, nosotros deberíamos ser de una forma distinta. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes no son como aquellos que están allá afuera, porque ustedes conocen de Dios. Y como conocen de Dios, entonces Dios les dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Y si me agarran en el del Mexibús, ándele, es que llevo prisa. Tome ya aunque sea 200 ya para que me vaya. ¿Estoy mintiendo? Yo no sé si el hermano Jorge trae su placa y se meta al del Mexibús y nomás charolé y vámonos. Eso también está mal, hermano, Está mal. No, o sea, no trato de hacer mofa de esto. Lo que quiero que me entiendan es que nosotros sabemos que hacemos mal. Hacemos mal. Y esto no es buen testimonio. Los niños chiquitos todo ven. Ustedes, hermanos, tienen un niño de 11 años, todo ve, ¿no? Y nosotros vamos para allá. Y es el ejemplo que les damos, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos cuidar, ¿sí? No solamente en regaños nuestros hijos aprenden, en nuestro accionar diario ellos aprenden, ¿sí? Entonces, esto es lo que el apóstol dice. Es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, sino también porque sabemos que hay cosas, eso es el pecado, ¿no? Hay cosas que nosotros sabemos que estamos haciendo mal y las hacemos. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Sí? ¿A quién les recuerda esto? Pues al mismo Señor Jesús, ¿no? Siendo Él dueño de todas las cosas, dice, se despojó a sí mismo y vino y se sometió no solamente a Dios, se sometió a las autoridades que en su momento estaban. ¿A quién hay que darle esto? ¿De quién es esta moneda? Dice él, no. A ver, enséñame de quién es. Bueno, pues tiene al César. Bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No solamente eso, cuando tenían que pagar los impuestos, dice que mandó a pagar y sacó de un peso unas monedas, ¿no? Y él pagó sus impuestos. Esto era un reflejo de someter su misma voluntad y someterse a una autoridad puesta en el momento en el que él estuvo en la tierra, ¿sí? Entonces, esto debe movernos. Siempre que hay algo, un mandato en la palabra, hay de parte de Dios una enseñanza establecida para ello. No debáis a nadie nada. Si debe dinero, pague. ¿Sí? Esto también es testimonio. No debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Te cuesta trabajo? Dice el siguiente versículo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. No se concentre en cumplir todos estos, cumpla uno. ¿Cuál? Amar a su prójimo. Si usted ama a su prójimo, todos estos otros mandamientos pues están de sobra. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si usted ama, no engaña a su esposa, ¿no?
Ese es el primero. Si usted ama, no mata, por supuesto que no. Si usted ama, no le roba. ¿Sí? ¿Saben? Y se los he contado. Yo le agarré dinero a mi papá por mucho tiempo, mucho tiempo. Y la única manera en que dejé de hacerlo fue una vez que nos confrontó a todos. Yo creo que Davicho es el que no estaba porque no vivía con nosotros, pero todos mis hermanos, los otros se pueden acordar. Supongo que Enrique también. Y empezó a hacer cuentas de todo lo que él ganaba. En ese entonces Enrique estudiaba veterinaria, yo estaba en la Unitec, supongo. Dulce estudiaba diseño, Elsa estudiaba odontología, carreras no baratas. Y él decía, gano tanto y me gasto tanto en esto, en despensa, tal. Hagan cuentas, decía. Todos los años dice acabo endeudado. Todos los años. Llega diciembre y todo es para pagar. Entonces, cuando hace esto, me dice, saquen todo lo que traen en sus bolsas y me lo ponen aquí. Y yo les decía, yo sabía lo que había en mi cartera, ¿no? Tomó, por supuesto, lo que estaba, yo creo que iba sobre mi cartera, Yo creo que sabía, o sea, de alguna manera, él evidenció su amor. No evidenció mi situación, evidenció el amor de todos los días levantarse temprano, acostarse tarde, por el amor a 7 de sus hijos, a su esposa, ¿sí? Y no me dijo más. Yo recuerdo que ese día me metí al baño como 1 hora y lloré como nunca había llorado. Y yo decía, pues voy a salir con él, le voy a pedir perdón y le voy a decir que lo que él disponga está bien. Y de veras lo sentía en mi corazón. No me dijo nada. Todos se fueron a acostar, yo me fui a acostar. Al otro día temprano me fue a levantar y me dijo, levántate para que vayas a la escuela. Yo no necesitaba más. Dice aquí que cumpliendo con el amor, no adulteras, no matas, no hurtas, ¿sí? No dices falso testimonio, no codicias y cualquier otro mandamiento. Concentrémonos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si nos amamos o amamos a nuestro prójimo como nos amamos, jamás buscaremos hacerle daño. Esto no va a suceder. Es que me cuesta mucho trabajo no hablar de los demás. Ámales. Cuando tú les ames con profundidad de tu corazón, todo esto será más sencillo establecerlo. Insisto, hermanos, ¿por qué ahora el apóstol Pablo nos habla de nuestros actos y nuestras obras? Si antes se ha pasado 10 o 11 capítulos hablando de que la salvación viene por la fe, bueno, ahora lo hace, porque esta forma de vivir es la que agrada a Dios. Cuando nosotros escuchamos nuestro pensamiento diciendo esto no le agrada a Dios y actuamos conforme a ese pensamiento, estamos más cercanos de ser agradecidos con la salvación que nos ha dado. ¿Esto nos traerá salvación? No, lo repito una y otra vez. Si yo creo en el Señor Jesucristo, entonces sí alcanzamos la salvación. Por creer, nuestro comportamiento solamente es un tiempo de honra para el Señor. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Es que nos hicieron daño, pero tú conoces de Dios. El amor no hace mal al prójimo. Es que no tiene razón, pero tú amas a Dios y el amor no hace mal.
Es que le tengo que dar la razón en todo. Tú amas a Dios. El que quiere someter su voluntad al amor, de verdad, hermanos, tiene consecuencias buenas para su vida. Así es. Cuando nosotros escuchamos al Señor en lo que Él nos dice, Él nos bendice siempre. Nos bendice de una manera especial. Así que nuestras reacciones para con los demás son nuestra propia obligación de demostrar que Dios ha hecho algo en nuestra vida. Así es. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver, este versículo hay que leerlo con mucho cuidado, ¿sí? Porque este versículo algunos lo usan para decir que la salvación puede perderse o no. A ver, leo esta segunda parte, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Son dos momentos diferentes. Entonces muchos dicen que creemos, pero que todavía no somos salvos. Voy a volver a leer. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Empleemos bien el vocabulario que la Biblia dice. Una cosa es la justificación y otra cosa es la salvación. La justificación viene cuando creemos. Por eso aquí se establecen dos tiempos. Cuando nosotros creímos, hemos sido justificados por la fe. ¿Sí? ¿Qué es la consecuencia de esto? Que cuando el Señor venga, habrá salvación para nosotros. Entonces, la justificación se da cuando creemos. La salvación se da cuando somos redimidos. Pregunta para todos: ¿cuándo seremos redimidos? Ustedes contestan como yo contestaba en la escuela, nomás movía la boca, pero no decía mucho. ¿Cuándo, Sergio? ¿Cuándo seremos redimidos? Muy bien, cuando el Señor Jesucristo venga, nuestro cuerpo mortal y nuestro cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo inmortal, es decir, un cuerpo que no enferma, un cuerpo que tiene el poder de vivir sin ninguna complejidad, y un cuerpo que además no es corruptible, es decir, que ya no encuentra pecado. Esto se da, dice Pablo, un misterio quiero decirles, que cuando el Señor Jesucristo venga, no todos habremos de morir, dice, pero nuestros cuerpos, el cuerpo de todos los que creamos, será transformado. Ese es el momento de la salvación. Entonces, por eso dice aquí que la hora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando creímos fuimos justificados. El tiempo en el que el Señor venga está cerca para hallarnos en salvación y redimirnos. Ahora, tampoco prediquemos de tiempos, ¿no? Yo entiendo que muchos predicadores dicen es que el tiempo está cerca porque hay señales, porque está pasando esto. Seguramente, pero tampoco lo sabemos. Dice Pablo, el tiempo está cerca, tiene 2030 años que dijo esto. ¿Sí? El tiempo está cerca hoy. Así venga el Señor hoy, o venga mañana, o venga en un año, o venga en 10, o venga en otro siglo. A lo que se refiere es que la cercanía de la salvación está para todos aquellos que han creído. ¿Tú creíste? Entonces el tiempo de la salvación está cerca de ti. Así se escucha diferente, ¿no? No en tiempo en cuanto a un periodo. Esto que vendrá en salvación está cercano a ti, creyente. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol dice. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día.
La noche, por supuesto, representando a Satanás y el día representando a nuestro Señor Jesucristo. La noche está avanzada y se acerca el día, es decir, el tiempo en que Satanás ha de estar en esta tierra está cercano a terminarse. Cuando el Señor Jesucristo venga, esto habrá de culminar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Pues todo el pecado que el apóstol ha venido diciendo. Y dice, vistámonos las armas de la luz. ¿De qué? De amor, de paciencia, de paz, de benignidad, de bondad, de mansedumbre. El fruto del Espíritu debe vestirnos a nosotros. Para quien nos tratan bien, qué fácil. Yo soy amoroso con mi madre, no toda la vida ha sido amoroso conmigo. No. Trata amorosamente también con quien tienes conflicto. Sé bondadoso también con aquel que no lo ha sido contigo. Ten misericordia para aquel que no ha tenido misericordia ni de ti ni de nadie. Vistámonos de Jesucristo, es decir, vistámonos de sus atributos. Y esto, hermanos, es en beneficio de nosotros mismos. Que nos lastimaron, sí, no es nuevo. A todos nos lastiman. Por supuesto que a unos los lastiman más que a otros. Sin embargo, si permanecemos en el Señor habrá de darnos paz. Aún en medio del tiempo de conflicto, Dios nos habrá de dar paz. Si obedecemos, si escuchamos sus recomendaciones, tenemos conflictos, seamos nosotros siempre los que doblemos las manos. Siempre. Esto es bondad para nosotros. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Estas son las obras de Satanás, decía yo. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Busquemos agradar a Dios, porque esto trae consecuencias buenas para nosotros. Así es, el Señor no es injusto. Muchas veces, ahora que estamos leyendo los salmos, si es que están leyendo, vamos ahí en los salmos y muchos salmos dicen, ¿no? Hablan del injusto y hasta cuándo, Señor. Dios tiene su tiempo. Y dice también que si el que es injusto no pide perdón delante del Señor, hallará condenación eterna. Así que, hermanos, el apóstol Pablo, lejos de ser un consentidor del pecado, es una persona que deja claro que la justificación se alcanza por creer en Jesucristo, pero que nuestros actos honran el nombre de nuestro Dios. Así que no porque haya un castigo, sino por nuestra conciencia. No porque haya un castigo, sino por amor. No porque haya un castigo, sino por querer agradar a Dios. Hagamos lo bueno, no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra del Señor, porque esto es bueno para con nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Tu palabra es clara cuando nos exhorta y nos atrae hacia ti. Sí, Señor, sabemos que muchos de nosotros hemos sido lastimados en muchos momentos. Sin embargo, la única manera de hallar paz y tranquilidad es por medio de la obediencia de tu palabra. Y tu palabra dice que no paguemos mal por mal. Al contrario, que paguemos el mal con bien. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado sea apta en nuestros corazones y, Señor, pueda llevarnos a honrarte y a agradarte.
No necesariamente porque hay una ley nos detenemos a lastimar a alguien más, sino por la conciencia, por el amor y por el anhelo, Señor, de honrar tu nombre en todo momento. Permite que como congregación lo hagamos y estemos dispuestos a guardar silencio, a cerrar nuestra boca, a detener nuestra ira, a tranquilizar, Señor, nuestro pensamiento, con el único fin de dar testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas. Seguramente también, Señor, muchos fallamos en la búsqueda de estos mandamientos, pero tú sabes que estamos aquí para escucharte y que anhelamos en nuestro corazón que nuestras actitudes para con los demás sean agradables. Si hemos fallado, si nos hemos equivocado, perdónanos y guíanos en una nueva oportunidad de hacerlo. Te damos gracias por este día y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.